La alegría, como cada noche, de poder entrar en su casa, compartir este tiempo. Y hoy es un tremendo privilegio el que tenemos como programa, el de tener a, primero, un amigo, ¿no? Alguien que ha venido varias veces al programa, pero en este caso viene estando en la función, estando en un cargo muy importante en la ciudad de Buenos Aires, encargado de la seguridad, ministro, así es, ¿no? Así es, Juan Pablo. Ministro de Seguridad, mi amigo Eugenio Bursaco. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien. Yo me acuerdo mucho de tu papá, me Sí. acuerdo mucho de tu papá. El padre fue Raúl Horacio Bursaco, un periodista muy, muy destacado, creador de la revista Siete Días, Parabrisas Corsa y del diario Tiempo Argentino. Cuando comenzó Tiempo Argentino con Salvador de Lutri estábamos en Radio Mitre. Entonces él me llamó y me dijo, mira, quiero publicitar el diario en tu programa. Todas las demás publicidades habían sido de irlas a buscar, casi rogarle, dame una mano. Esta es la primera que nos valoraba y entonces hicimos la publicidad y leíamos la contracara del diario, no, la retiración de la última página, no sé si se llama contratapa, la retiración de la contratapa, en donde él tenía toda la hoja dedicada a textos bíblicos y artículos de todo tipo, ¿no? Pero especialmente cristianos. Esto yo lo recuerdo muchísimo, muchísimo. No sé, preguntarte a vos qué recuerdo tenés de tu papá. Papá, una gran guía y ejemplo para mi vida. La verdad que es una persona, yo lo presente porque lo tengo siempre presente, digamos, ¿no? Que me acompañó mucho, me dio una enorme y muy buena educación, que es lo mejor que uno le puede legar a su hijo, digamos, ¿no? En el colegio y en la casa de uno, digamos, ¿no? Que eso es lo más importante. Y un ejemplo profesional, porque la verdad que es el día de hoy que me sigo encontrando con gente que me dice, tu papá me ayudó con esto, fue mi profesor de la universidad y me ayudó con la tesis, me dio mi primer trabajo, aún con periodistas muy renombrados hoy en día, no, yo trabajé tu papá en Tiempo Argentino, una editorial Abril, Sí. y siempre con un recuerdo muy grato de él, ¿no? Y de todas las visiones ideológicas, me pasa, es muy variado, lo cual creo que marca un poco eso tan claro, que uno siembra en vida lo que cosecha lo que siembra en vida, digamos, ¿no? Y Sí. creo que él fue un gran, además de un gran periodista, un gran docente, un gran formador de periodistas. Y todavía es el día de hoy que me sigo encontrando con mucha gente que me habla maravillas de papá y bueno, para mí es una enorme satisfacción, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que en un momento vino a mi oficina, yo tenía una oficina yo no, el grupo que de trabajo, ¿no? Diagonal y Florida. Los viernes hacíamos una reunión de oración y él era habitué. Y claro, mucha gente venía a la reunión de oración porque venía Bursaco. En ese momento dirigía un diario muy importante, ¿no? Le estaba haciendo sombra ya en números a La Nación. Un poquito lejos todavía de Clarín, pero era un diario muy novedoso, muy buena calidad, la letra era hermosa, los suplementos eran muy valiosos. Y él me dijo, quiero ir a la Puerta Abierta. Y empezó a venir acá a la iglesia. Y la experiencia que yo no me puedo olvidar es esta. De golpe un domingo a la noche vinieron un grupo de 4 o 5 tobas de los pueblos originarios. Y entre otras cosas le preguntamos qué necesitaban, ¿no? Y bueno, nos dijeron una guitarra, una bicicleta. Y le digo, bueno, si alguien tiene una guitarra o una bicicleta, tráigala. Y salió gente y le trajeron la guitarra y la bicicleta. No sé cómo se la llevaron, la bicicleta, pero se la llevaron. Y al terminar le pedí a tu papá, que era secretario de medios de la presidencia de la Nación, del presidente Menem, que orara por ellos. Y no me puedo sacar de la mente los tipos quizás más olvidados del país, ¿no? Y tu papá fue y los abrazó a todos y oró por ellos. Lástima, no podemos, en esa época tener una máquina de foto era raro, pero ahora, me imagino, con los teléfonos hubiéramos sacado una foto. Y se quedó charlando con ellos. La verdad que estos hermanos Toban ni tenían la menor idea con quién estaban hablando. Era un hombre alto,
Para mí era humillante caminar con él. Él en una época me invitaba a comer y íbamos a comer a un lugar y yo iba al lado de 2 metros. Pero bueno, superaba eso, no con psicólogo, pero bueno, a mí me pasa con vos. Lo mismo. A mí me pasa con vos. Bueno, honor a don Raúl Horacio Bursaco. ¿Cómo fue que te llamó Horacio Larreta para ser ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires? A Horacio lo conozco hace más de 20 años. De hecho, cuando empecé a trabajar en el proyecto de Mauricio Macri en el 2002, 2001, 2012, cuando se produjo la crisis que se vayan todos, yo fui el que se los presenté a él y a María Eugenia Vidal a Mauricio. Mira. Con lo cual estoy muy desde el principio todos... ¿No te arrepentí de eso? No, no me arrepiento. No me arrepiento porque hemos sido todos, en 20 años hemos crecido, tenido altas responsabilidades y podido hacer un cambio en muchas partes del país, ¿no? A mí me tocó más en seguridad. A ella le tocó administrar la Ciudad de Buenos Aires, en el caso de María Eugenia la provincia. La verdad que fue un grupo de jóvenes muy entusiastas que hemos logrado mucho, digamos, ¿no? Y espero que podamos seguir contribuyendo con el país. Hace un par de meses, un poco más de un mes, Horacio me dijo, yo ya venía trabajando en los equipos de seguridad de todo el PRO a nivel nacional, también en el tema de defensa, y Horacio me dijo, mira, necesito que me des una mano con el tema operativo en la ciudad. Tenemos un problema y hay que poner un ministro para coordinar y mejorar algunas cosas. Y bueno, obviamente yo soy de los que pone el cuerpo cuando te llaman al deber, digamos, ¿no? Uno se pone en oración y la verdad que siento que es un lugar donde puedo contribuir. Para mí también es una vuelta. Yo empecé la policía de la ciudad. Sí, me acuerdo. Fui el primer jefe de policía, entonces es como volver a cerrar un ciclo, digamos, para mí. Es completar una tarea de construcción de una fuerza distinta, con presencia en la calle, que mejora la seguridad. La seguridad de la Ciudad de Buenos Aires ha mejorado mucho desde que empezamos ahora, pero creo que hay mucho más por mejorar, que la seguridad se construye todos los días. Todos los días hay que estar trabajando firmemente para mejorar la vida de los vecinos y de los millones de argentinos que vienen a la ciudad por día a trabajar, a educarse y demás. Lamentablemente estamos viviendo un momento complejo en lo socioeconómico que termina impactando la seguridad. Entonces hoy te roban el celular, digamos, te roban los neumáticos del auto. Hacemos un esfuerzo muy grande para no aumentar los delitos violentos, pegarle al tema drogas. Y es una tarea diaria para dar esa batalla y tratar de que la gente se sienta un poco más segura. ¿Dónde te preparaste, Eugenio? Yo me formé en la Universidad de El Salvador, soy licenciado en Ciencias Políticas y después estudié Economía y Políticas Públicas en Georgetown, en Washington. Y ahí me especialicé en temas de seguridad pública. No es un mal lugar para ir. No, es una gran universidad. Las cafeterías de la cercanía de Georgetown son muy lindas. Son muy lindas, es un barrio muy lindo y es un gran lugar de formación. Sí. Y nada, eso me dio la cabeza hacia esta temática. En Argentina se estudiaba poco y estaba muy abordada únicamente desde el derecho, por los abogados y poco desde las políticas públicas. Y bueno, hace años que tengo esta responsabilidad en el espacio político. Fui jefe de la policía, fui diputado nacional, fui secretario de Seguridad de la Nación, ahora soy ministro de Justicia y Seguridad en la ciudad, digamos, ¿no? Y cada vez que estuvimos en la gestión, terminamos un poco mejor, digamos. Tuvimos la tasa de homicidios más baja de Argentina en los últimos 20 años cuando pasamos por el ministerio a nivel nacional, junto con, en ese momento con Patricia Bullrich, y bueno, siempre tratando de aportar para devolver la seguridad a los argentinos, que es una de las 2 o 3 demandas más grandes que tiene la ciudadanía. Sí. Yo como ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires quiero decirle, no quiero decir política, pero la verdad la ciudad ha mejorado en estos últimos años de una manera muy notoria. Discrepo con las bicisendas. Posible, pues te lo digo en serio, ¿eh? Sí, lo sé. Voy a votar a López Murphy, que dijo que si asume él va a sacar la bicisenda. Tiene mi voto, doctor. Pero el resto es realmente es notable, las plazas, la limpieza y la seguridad. Yo hace 19 años que hago este programa, Horacio. Eugenio. Y nunca estacioné el auto dentro del garage. Yo tengo un espacio como un garage. Por miedo a levantar el portón. El portón. Así que dejo el auto en la puerta. Pero últimamente estoy llegando a mi casa y hay un policía dando vuelta. Así que
quizá me anime en el futuro, porque ha cambiado notablemente el tema de la seguridad. Ahora también escribiste un libro, o más de uno. Hice 3. Perdóname. El último se llamó El Poder Narco, que fue un libro con bastante repercusión. En el año 2014 lo escribí con Sergio Berenstein. Ese, yo me acuerdo de ese, sí. Y fue un libro que un poco anticipó lo que estaba viniendo en Argentina y digamos que el gobierno en ese entonces y el actual también no miraba la problemática del narcotráfico como tenía que mirarla. Porque el narco empeora la calidad del delito, no solamente lo que destruye la cabeza de los jóvenes, sino que hace que por ahí por un par de zapatillas, por un celular, te peguen un tiro, te peguen un cuchillo. Y además inclusive las peleas de las bandas narcos muchas veces terminan con muertos inocentes, ¿no? Por ahí se agarran a balazos y hay, hace poquito en Rosario una bailarina, hace un tiempito atrás en Florencio Varela una chica de 5 años. O sea, hombres, mujeres, niños que no tienen nada que ver, terminan afectados por esa actividad. Es una pelea que vengo dando hace años para comprender que si dejamos que avance ese cáncer social, se termina afectando la vida diaria de los argentinos, ¿no? Yo sé que ustedes hacen mucho también desde la iglesia en ese sentido, no solo para trabajar contra el narcotráfico, también para recuperar adictos, que es muy importante esa tarea, ¿no? Salvar, ¿no? y ayudar a aquellos que lo necesitan, digamos, ¿no? Y hay que tener una visión amplia e integral del problema para atacarlo, digamos, y para generar resultados. Te diría que los programas más eficaces que tuvimos a nivel nacional en su momento eran esos programas donde trabajamos en los barrios más postergados, acá cerca en la Carlos Gardel, en el barrio 31 de Retiro y demás, donde trabajamos en seguridad, sacando los narcos, pero también en lo social, en iluminación, en el sentido de pertenencia al barrio. Y barrios que tenían 30, 40 homicidios al año pasábamos a 0 o a 1. ¿No? Y cada vida es un milagro, ¿no? Nosotros que somos cristianos sabemos el milagro que es la vida. Que la vida, digamos, ¿no? Y entender que cuando uno salva una vida es una familia Ahora que no pierde un ser querido y demás. Es posible revertir porque da la sensación de que ya están instalados. No se puede, es una pelea de todos los días donde uno avance, retrocede, digamos, ¿no? Pero si uno va en la dirección correcta en el tiempo avance y genera... A ver, bajamos un 20 y pico % de los homicidios en el país. Son más de 1000 homicidios menos por año que se redujeron, digamos, ¿no? Como te digo, en muchos de esos barrios las caídas fueron de 70-80%. Digamos, le cambiás la vida, haces que la gente tome el barrio como propio, lo cuide, lo ilumine, lo mejore, digamos, que tenga sentido de pertenencia. Tenemos que recuperar eso. Yo creo que esa pelea es una pelea fundamental si queremos tener un país más seguro. A ver, te digo esto, Eugenio, suponiendo que el país, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales se toman en serio esta batalla, ¿hay alguna probabilidad de éxito? Sí, yo estoy convencido de sí. Hay países que han revertido estas crisis o que han reducido enormemente el problema. ¿Por qué no? Sí. Uno tiene que ser muy claro al respecto, ¿no? Tiene que castigar duramente a los que cometen esos delitos. No podés tener miramientos con eso. Tenés que aislarlos del resto de la comunidad. No puede ser que desde las cárceles los tipos manejen el crimen, como pasa hoy en día. Hay que tomar decisiones difíciles y duras. Hay que perseguirlos en sus manejos económicos. Porque hay tipos económicos poderosos atrás que lavan dinero de estos criminales. Hay que trabajar, hay que tener un plan, seguirlo en el tiempo. Hay mucha gente honesta que quiere trabajar y quiere hacer las cosas bien. Jueces, fiscales, policías. Pero también hay de los otros. Por supuesto. Eugenio, porque jueces, lo que hace, fiscales, policías. Porque lo que hace el narco es corromper las estructuras del Estado. Y cuanto más lo dejamos crecer, más alto corrompen. Hay países donde ponen presidentes, gobernadores. Entonces hay que cortarlo de cuajo antes de que sea difícil de... Cuando dijiste hay países, ¿en la Argentina todavía eso no sucedió? Sí. No, yo no creo que haya puesto ningún presidente. Pero, no, presidente no. No, pero que tiene incidencia. Mirá lo que pasa en Rosario. A ver, nosotros metimos preso intendentes, viceintendentes, jefes de la policía, jueces federales que tenían, digamos, ¿no? Itatí en Corrientes, en Salta. Claro que se puede. No digo que sea fácil, no digo que sea inmediato, lleva tiempo. Uno se juega mucho cuando hace estos temas, pero hay que hacerlos, ¿no? Uno tiene que... Hablando de que te juegas mucho, dos cosas te pregunto. Una, ¿en algún momento sentiste el peligro de estar enfrentando a estas
estructuras del delito, de la corrupción. Segundo, ¿alguna vez te trataron de comprar? De comprar nunca, sí he sentido el peligro cerca y hemos detenido gente cercana que intentaba afectarme a mí o a mi familia. Eso pasó en la gestión anterior, digamos, ¿no? Es un riesgo que uno corre. Y lamentablemente estos profesionales te quitan libertades, uno tiene que andar con custodios y demás. Pero bueno, yo tengo una visión de fe, digamos, ¿no? Que Dios te pone en lugares donde uno puede ser útil, digamos, ¿no? Y creo que esto es una vocación que tengo desde siempre. Creo que les dejo un país mejor a mis hijos. Eso es lo más importante que uno deja en este mundo, un mejor legado para ellos. Y bueno, trato de ayudar. Y si creo que puedo ayudar, lo hago. Si creo que la gente que está alrededor no se va a comprometer, prefiero no meterme. La verdad es eso. Porque esto es una tarea dura, digamos, ¿no? ¿Cuántas horas del día te lleva? Arranco temprano. Salgo de casa tipo 7 de la mañana y vuelvo tipo 9 de la noche. Ese es un poco mi día de trabajo. ¿De oficina? Hay que estar... No. Para mí la seguridad hay que estar mucho en la calle. Hay que estar en el territorio para ver al personal, para apoyarlo y para tener una sensación, un sentido de lo que está pasando en cada lugar. Más en una ciudad como esta. Si uno está detrás del escritorio, te parece una parte de la realidad. Eso no quita que uno tenga que tener reuniones, que tenga que hacer una planificación, que tenga que, digamos, que haya una tarea, algunos llaman burocrática, pero es operativa que uno tiene que llevar adelante en la oficina de uno. Pero la seguridad requiere estar en la calle, comprender la dinámica, hablar con los actores, hablar con los vecinos. Sé que hay muchos vecinos que están ahí que dicen, bueno, pero me está pasando esto, entiendo, estamos pasando por un mal momento socioeconómico y eso hace que, sobre todo los delitos contra la propiedad, los robos simples, el robo del celular, del neumático, todo eso haya crecido y que la gente esté más inquieta. Además hemos tenido en algunos casos algunos niveles de violencia que en la ciudad no eran comunes, ¿no? Gente armada que va a robar, digamos. Por eso también siempre le pido a jueces y fiscales que seamos críticos. Cuando hay violencia, cuando hay armas, tienen que actuar con rigor. Porque estas personas, si las reciclamos todo el tiempo... Sí. Mira, te voy a dar un dato. Estamos peleando hace meses porque nos quitaron lo que se llama el sistema de verificación facial en las cámaras. Vos sabés, con eso nosotros teníamos montones de prófugos que están dando vueltas y que yo no los reconozco, ni vos, ni ningún policía, pero estos sistemas tienen cargados en sus sistemas inteligentes las caras de aquellas personas que tienen pedido de captura. Entonces, cuando pasan por una estación de tren, de subte, lo detectan y uno los puede detener. En la gestión nacional anterior tuvimos más de 10.000 personas. Te estoy hablando de violadores, asesinos, secuestradores, narcotraficantes. Y cuando uno saca a esa gente de la calle, las hace cumplir la pena por la cual fueron condenados, uno está haciendo justicia. Sí. Y las familias que sienten que los está protegiendo uno. Y por algo bajamos la tasa de homicidio y bajamos los delitos, ¿no? Es el conjunto de medidas que uno toma. Bueno, ¿Qué sentiste cuando...? Y ahora hay un juez que nos impide hacer esto, y ¿Ah, se sí? ampara siempre, y estamos hace meses peleándolo. Yo creo que lo vamos a ganar en la justicia, como ganamos la Taser, como ganamos muchas de estas cuestiones. Pero al final terminan afectando al conjunto de la ciudadanía, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que cualquier instrumento tecnológico tiene que ser controlado, tiene que tener su mecanismo para que no se utilice incorrectamente, pero imposibilitar que esa tecnología esté en manos de la ciudadanía y de las instituciones es un error, digamos, ¿no? Sí, se presentó una contradicción los otros días con esto del asesinato del colectivero en La Matanza, que 2 o 3 días después empezaron a cachear, se dice, a los pasajeros de los colectivos. Le pedían el documento y era indigno, porque yo voy al colectivo, estoy yendo, yo soy pastor, voy a una iglesia a predicar y me paran y me revisan. Epa, perdón, esto no lo debo hacer nunca, pero quedó prendido. Pero eso es a veces la desesperación cuando uno no hace las cosas bien, digamos, ¿no? Yo creo que, de vuelta, hay que ponerle cámaras, hay que poner Hoy la tecnología te ayuda un montón. Sí. Te permite hacer muchas cosas que son mucho más operativas y mejores que estar, digamos, cachando a la gente en la calle y molestando gente. Perdóname, ¿no es en contra de la Constitución eso? No es práctico, ni creo que sirva mucho, digamos, ¿no?
Pero perdóname, yo entiendo que si la policía agarra a alguien en fragante, ¿no? Está haciendo algo, violencia, le pegó a otro, bueno. Pero gente que viaja en colectivo, ¿el próximo paso cuál es? Sí, por eso. Por eso hay que usar bien las herramientas, hay que poner el foco en la criminalidad organizada, en los focos de problema que nos afectan a todos, como dije antes, narcotráfico, venta de armas, que son en definitiva los que generan violencia, que es lo que la gente no está... Y cuando tenés problemas como por el robo de celulares, o que vendías un tema, bueno, pegarle a los lugares que revenden celulares, que revenden partes de celulares. El otro día estamos devolviendo celulares a la gente mucho. Hagan la denuncia al 911, no dejen de hacerla, para nosotros es importante. Nos permite después a través del email, cuando recuperamos los celulares, devolvérselos a las personas. Y secuestramos miles de celulares robados por semana, miles estoy hablando. Por supuesto, ¿A dónde están? y los venden en estas cuevas que algunos se disfrazan de que te regalan el teléfono y los revenden, digamos, ¿no? Y al igual que pasaba antes con los lugares de reventa de autopartes y demás, no compren celulares en lugares equivocados, porque uno está alimentando esta industria del robo. No sirve de nada. Si uno no quiere ser víctima de eso, no tiene que contribuir. Nosotros estamos trabajando mucho con la AGC, que es la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad, para cerrar estos antros, digamos, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir trabajando para evitar esto que son los robos más comunes que ocurren hoy en día. Sí. Y particularmente se la agarran también, o por lo menos son los que salen en las noticias, con los turistas. Sí, Y eso es porque los turistas están más inocente. inocentes, desapercibidos, y a veces pasan con un reloj muy caro, están con el celular. Estamos trabajando mucho en las zonas turísticas con eso, con mucho personal, con personal en moto, aparte cuando roban usan mucho tipo la metodología motochorro para poder cercarlos y seguirlos, digamos, ¿no? Buenos Aires es una ciudad divina y tiene mucho turista, y bueno, muchos delincuentes se aprovechan de eso para delinquir. Estamos hablando en esta noche con el ministro de Seguridad, de Justicia y Seguridad. Justicia y Seguridad, sí. Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que tiene, siempre se dice 3 millones, no sé cuál es el número. Sí, el ascenso dio 3.100.000 habitantes, Sí, pero entran por día claro. 3 millones de argentinos y extranjeros a trabajar, a educarse, Sí. por salud o a visitar, digamos, ¿no? Sí, es sí. una ciudad de 6 millones en Es realidad. una ciudad de día, en horas de trabajo son 6 millones. Por supuesto, porque la diferencia entre, le digo esto a la audiencia de Latinoamérica, ¿no? Nosotros llamamos a esta ciudad la capital federal, ahora se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo me crié en el borde, en la capital, pero en el borde. Yo cruzaba la General Paz, caminando, cuando era chico. Sí. Con esas rotondas. Sí, con esas rotondas. Tenía una ahí a 2 cuadras y otra a 3. Cruzar la General Paz es suicidio a cualquier hora, son miles de autos por minuto. Pero eso solamente es una avenida con muchos puentes, con paso a nivel, no, hay que pasar por arriba, digamos. No. Sí. Sí, no ahora, no, al nivel no, pero hay puentes y se puede pasar, y eso simplemente pasa de una ciudad autónoma a el Gran Buenos Aires, que la provincia, que está en la provincia de Buenos Aires, que tiene alrededor de esta ciudad de Buenos Aires 9 millones de habitantes. Y casi 10 millones de habitantes. Casi 10 millones de habitantes. Pero está bueno el punto que vos marcás. Déjame contarte una experiencia que hemos hecho acá en la ciudad. Nosotros creamos el anillo digital. La ciudad de Buenos Aires está rodeada por esta enorme avenida que es la General Paz y por el Riachuelo en el sector sur. Y ese anillo digital por día nos permite arrestar y detener entre 7 y 10 autos robados por día o involucrados en robos en la ciudad. La ciudad está en su momento más bajo de robos de auto de la historia, porque tenemos estos sistemas de detección de patentes. Sí. Cuando hay un robo de auto, inmediatamente se carga en el sistema, y si lo detectamos en cualquier cámara de la ciudad, cuando llegan a la General Paz los agarramos. Y eso ha hecho mermar mucho el delito que era interjurisdiccional, el tipo que venía de la provincia, robaba y se escapaba, que era muy común en nuestra época. Sí, absolutamente. Y la verdad que ahí la tecnología de vuelta nos ayudó mucho. Digamos, esta barrera física nos ha servido para poner cámaras y para controlar mejor entradas y salidas. Por supuesto no se agarra a todos, pero se agarra a muchos. El otro día
robaron a un personaje importante de la justicia, y se llevaban el auto desde el centro cargado de cosas y lo agarramos acá, a unas 10 cuadras de acá, en el anillo digital. Y bueno, digamos, hemos ido, como dijiste vos, los últimos años hemos ido mejorando tecnología, preparación del personal para mejorar resultados, y eso se ve. Tenemos una tasa de homicidios muy baja, hoy es la más baja de América Latina, de cualquier capital. Queda mucho por hacer, queda mucho por hacer. En seguridad siempre no alcanza, siempre hay que mejorar, digamos, ¿no? Y está bueno tener siempre retos, en la vida tener retos está bueno, digamos. Pero bueno, estamos viviendo un momento un poco más complejo, no solamente en Buenos Aires, en todo el país. Por el tema de la inflación, del 100% de inflación. Y la parte socioeconómica, sobre todo en el delito común, no tanto en homicidios y demás, pero sí en el robo simple, en el robo agravado. Ahora, ahí te hago una pregunta, ya que estás de justicia. Hice mi tesis sobre eso hace muchos años. ¿Ah, sí? Y en cada crisis, un año y medio después, tenés un pico de delitos muy marcado. Y la de 2001 fue en el 2003, la de 2008 fue en el 2009, 2010. Ahora es la pregunta que te quería hacer. Esos que roban, ¿es por necesidad? ¿O son los profesionales del robo, los que viven de robar, que aumenta su tarea? Mira, hay personas que por ahí en la angustia salen a robar. Mi experiencia es que cuanto más grave el delito, generalmente más gente profesional que hace mucho está metido en el tema. El aficionado es un ratero digamos, el descuidiste más puede ser una persona con necesidades y demás. No por eso tenemos que justificarlo, digamos, ¿no? No. Y tampoco estigmatizar, porque también vos lo sabés por tu iglesia y por tu experiencia, que la enorme mayoría de la gente, aún con necesidades, extrema su trabajo, su esfuerzo y demás para llegar a fin de mes y no roba y no delinque. Pero sí, uno no puede desconocer que cuando la sociedad se pone muy tensa socialmente, desigual y inequitativa, este delito, el delito más simple, el de contrapropiedad, tiende a aumentar. Y estamos viviendo un momento muy difícil, 40% de pobreza, más de 100% de inflación. Digamos, 50% de pobreza en los jóvenes. En los jóvenes, crees un 10% de indigencias, mucho. Estamos pasando un momento muy difícil aquí. En Argentina sé que tu público es de toda América Latina y eso te termina impactando en algunos niveles de delito. Digamos, ¿no? Y uno no lo puede desconocer y uno tiene que trabajar y tratar de mejorar la situación económica. Creo que es una responsabilidad de dirigencia política. Tenemos que trabajar para lograr un país estable, con reglas claras y demás. Yo trabajo en particular con Horacio Rodríguez Larreta para que él pueda lograr eso en el país. Y creo que la persona que puede armar equipos y puede armar un plan para eso. Para mí eso es fundamental. O sea, la seguridad también es clave, pero lo primero tenemos que lograr bajar esta inflación y darle trabajo a la gente. Hay un modelo que es motivo de muchos comentarios en toda Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? Y es el modelo del Salvador. Allí un presidente joven, aparentemente sin experiencia, está cambiando El Salvador. La metodología que utiliza es cuestionable. Los resultados son muy buenos. De hecho, estoy invitado a una conferencia de comunicadores cristianos que se va a hacer en El Salvador a fin de año. ¿A quién se le ocurrió hace 2 años organizar una conferencia, un congreso en El Salvador? A nadie. Pero hoy hay seguridad. Los métodos son cuestionables. Pero... y es un país con una particularidad, a ver, para que entienda nuestro televidente. Salvador tiene un problema de maras, que son estos grupos extremadamente violentos de jóvenes, todos tatuados, digamos, muy relacionados con narcotráfico, con el tema armas y con el tema extorsión, sobre todo, muy severo. Y eso hacía que tuviera tasas de homicidio disparatadas, digamos, y niveles de violencia disparatados. Con lo cual se aplicaba una política muy dura. Explica un poquito qué son los maras. Yo sé, pero vos sabés más que yo. Sí, los maras son... Porque no es un grupo, son muchos grupos y antagónicos. Antagónicos entre ellos. El Salvador, como Nicaragua, como muchos países de Centroamérica, vivió guerras civiles muy grandes. Sí. Eso tiene esta aplicación sociológica, digamos, ¿no? Son todos chicos que crecieron sin padres. Sí, señor. Entonces, tienen ese grupo de pertenencia
Un grupo que los contiene. Un grupo que los contiene. Increíblemente, extremadamente violento, extremadamente irracional. Yo creo que Bukele, hay cosas que no me gustan, me parece muy claro en términos de libertades individuales, pero lo que sí es cierto es que él ha puesto foco en ese problema y ha logrado tener estándares de seguridad notables, digamos, ¿no? Para lo que era el país Hace 2 años. hace, sí, 3, 4 años, digamos, ¿no? Muy poquito tiempo logró un cambio muy significativo, lo cual es todo hoy un modelo de estudio, digamos. No digo que eso sea trasladable acá, No. pero sí es cierto que El Salvador está en una situación como la está Nicaragua, como está muchos países de Centroamérica, digamos, tremenda, digamos, ¿no? Con nivel de homicidio estoy hablando 100 veces los de la ciudad de Buenos Aires, no un par de veces, no 100 veces, estoy hablando de, digamos, de cualquier persona joven de cierta manera, tenían alta chance y los padres mandaban a sus hijos a otros países para evitar claro. que los maten o que sean parte de esta problemática, digamos, ¿no? Cuando fui presidente de la Sociedad Bíblica, en las reuniones continentales que teníamos, pude charlar con la gente de El Salvador y me contaban que no solamente son grupos, bandas, se les llama Mara, bandas, aquí le diríamos, sino que tienen un territorio. Es decir, un grupo de estos maneja un territorio entre la avenida de la derecha, la avenida de la derecha es esta, de la izquierda, digamos 20, 30 manzanas. No podés entrar. Ninguno del otro lugar puede pasar por allí. Entonces le digo al gerente de la Sociedad Bíblica, ¿cómo hacías? No, dice, yo salgo con la camioneta con la Biblia, llego a la esquina y ahí me espera el pastor. El pastor le habla a las maras de allí y entonces me dejan pasar. Y me decís, no, lo tengo que hacer en cada subciudad, llamémoslo así. Bueno, eso era El Salvador, era una cosa increíble. Bueno, me das un buen ejemplo para poner luz sobre un lugar aquí en Argentina, que es Rosario. Si bien no es El Salvador en términos de gravedad, Sí. lo cierto es que el narcotráfico en Rosario adquirió territorialidad. Ajá. Hay lugares donde los que dicen quién entra, quién sale y quien maneja ese lugar son las bandas narcos. Y en la menor medida reproducen ese fenómeno. Cuando el Estado pierde el control del territorio, alguien ocupa ese lugar. Claro. Muchas veces son las bandas de crimen organizado. Sí. Y lo que debemos lograr en Rosario, como también nos pasan algunos focos en el Gran Buenos Aires y en otros lugares, es recuperar el control del territorio. Vos me decías, ¿se puede? Sí se puede. Un trabajo, Hay que estar. hay que estar todos los días, hay que iluminar, abrir calles, Poner cámaras, darle a la gente sentido de pertenencia, meter en cana a los tipos que cometen los actos violentos. Meter preso significa eso. Sí, digamos, lo pongo en términos, digamos, no leguleyos acá, pero Sí. digamos, es una tarea, como dije al principio, día a día. Ahora, si dejamos que eso se enquiste en el tiempo, no vamos a llegar a El Salvador, pero primero vamos a pasar por Brasil, por Colombia. Colombia tuvo un tercio de su territorio en manos de la FARC. de las FARC, de los narcotraficantes, digamos, ¿no? En Brasil hay lugares donde el total control de ese lugar, los impuestos los cobran los carteles. ¿Así? Por ejemplo, la luz, el gas, la televisión por cable. No, digamos, Argentina está comparativamente mucho mejor, pero debemos actuar para no llegar ahí. Pues no, porque no llegar Porque ahí. hoy Rosario, a ver, este año, el año pasado tuvo 290 homicidios Rosario. Y este año va a superar los 300 si sigue así. Y se puede tornar una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Rosario estoy hablando, ¿no? Una ciudad maravillosa, por otro lado. Entonces, hay que ponerle foco, esfuerzo a este tema. Y en ese caso particular, requiere de ayuda federal. Requiere que el país ayude a Santa Fe, a Rosario, para, Sí, no hay ninguna para duda. trabajar ese tema. Ahora vos sos ministro también de Justicia, ¿no? No sé cuántas cárceles están bajo tu control. Pero hablando de El Salvador, a veces veo en YouTube algunos videos, publicidad del gobierno, mostraban una cárcel en donde los levantaban 3:30 de la mañana. A las 5 salían a trabajar. Previo una reunión. Había un pastor, no sé qué, oraba, cantaban un coro que yo conocía, iban a trabajar de carpinteros, de electricistas, de pintores, y hablaban de la posibilidad de que esa gente al salir de la cárcel, en vez de delinquir, vaya a hacer un trabajo, a trabajar como un obrero.
Después de ver eso, leí la noticia, o escuché hoy en la radio, que no en las cárceles, en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, que no son cárceles, y tienen una celda supuestamente para que una persona esté allí unas horas, 48 horas. 48 horas como máximo, están viviendo hacinados hasta 20 presos. En las cárceles no hay enseñanza, no hay trabajo, no hay oficios, o muy poco. ¿No debería haber un plan para cambiar eso? Sí, totalmente. Nos pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros no tenemos sistema penitenciario propio, usamos el sistema penitenciario federal porque todavía la justicia no ha sido transferida totalmente a la ciudad. Sí. Y este gobierno nos ha cortado los cupos para mandar presos allá, con lo cual empezamos a tener este problema de presos en las comisarías y en las alcaldías. Hace 3 años atrás eran 20 y hoy tenemos 1.200. En las comisarías y en las alcaldías. Es un drama que estamos viviendo. Hace poco hubo un fallo, una jueza federal instando al gobierno nacional a que acepte los presos de la ciudad, pero lo incumplen, digamos, ¿no? Y ese es un drama, porque ¿sabes por qué es un doble drama? Primero porque tenemos policías cumpliendo un rol que no tienen que cumplir, que es el guardia de cárcel. Y segundo porque tenemos mezclados a los presos con los policías. No es bueno eso. El sistema penitenciario siempre es un sistema separado del sistema policial, en todo el mundo, y acá también tiene que serlo. Y me lleva a un tema de antes. Esas cárceles que estaban en El Salvador y que en otros países, digamos, sobre todo las de alta peligrosidad, donde están los narcos, los secuestradores, tienen que estar lejos de los centros urbanos, lejos de su zona de influencia. Si no, lo que termina pasando es que desde esa misma cárcel, los narcos, los criminales manejan el delito en esas ciudades. Creo que el gobierno que viene, tal vez nos toque a nosotros hacerlo, tiene que poner mucho hincapié en eso, para evitar que esos fenómenos que son tan comunes en América Latina se expandan a la Argentina. El gran cartel de la región es el primer Comando Capital, es un cartel brasilero cuya sede está en San Pablo. Su principal lugar de reclutamiento, y tiene como 30.000 miembros ese cartel, son las cárceles en Brasil. Uh-huh. Entonces es un tema que hay que ponerle foco, hay que ponerle trabajo, estudio, para que las personas aparte puedan resocializarse, puedan aprender, digamos, fuentes de trabajo para el día de mañana, a ver si podemos cambiar ese rumbo equivocado que eligieron. No es fácil, es una tarea difícil, pero hay que hacerla, porque si no el problema lo seguís reproduciendo. Entran, salen, ¿no? Esa famosa puerta giratoria, y no resolvemos el problema de fondo. Bueno, no sé, la audiencia no tiene por qué saberlo, pero nosotros aquí, la Iglesia de la Puerta Abierta tiene una cárcel muy famosa a 5 cuadras de aquí, una cárcel de Devoto. Bueno. Hacinada. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires está construyendo una cárcel en Marcos Paz para trasladar los 1.200 reclusos de Devoto allá, y hay 1.000 y pico de plazas más para... ¿Vos sabés las reuniones que se hicieron aquí de los vecinos? Eso va a estar terminado en junio del año que viene. ¿Y desaparece? Y se va a salir de Devoto, va a terminar. Sí. Después de tantos años... Años. De que eso se empezó a construir en el gobierno de Mauricio Macri y demás. Tuvo una interrupción ahora estos últimos años porque el gobierno nacional no nos aceptaba el traslado de Devoto y ahora se ha vuelto a firmar el acuerdo. Y bueno, yo creo que el otro día me vinieron a mostrar los proyectos y demás. Creo que en junio que viene se acaba, y eso para este barrio va a ser un terminal, ya digamos, con eso, y recuperar ese predio para la comunidad. Para la comunidad. Sí. Le digo a la audiencia, son 4 o 5 manzanas, posiblemente 6, en medio de la ciudad. Cuando eso se construyó, este barrio eran chacras, cuando se empezó. Pero ahora está en medio de la ciudad y los vecinos hemos hecho campañas, reuniones, he hablado alguna vez en una de esas reuniones, porque se lucha y bueno, alguno que empujaba se cansó de empujar. Bueno, es una muy buena noticia. Estamos muy cerca de una solución definitiva. A ver, está construida el 80%, así que 75-80% de la cárcel. Ahora, digamos la verdad, ¿cuántas cárceles necesitaríamos construir como esa en el país? Tampoco tantas, digamos, algunas más, digamos, ¿no? Yo también trabajaría sobre el reciclamiento de regimientos que están en desuso, digamos. En su momento hicimos toda una tarea de eso, de encontrar
viejos regimientos que hoy ya no hay más colimba, no hay más servicio militar obligatorio y que hoy no están utilizándose para construir cárceles de menor peligrosidad en algunos lugares y ir desagotando. Lo más importante es que los presos no estén en comisaría más de 48 horas. Cuando se les toma declaración indagatoria y se determina... Pero también que no vayan a una cárcel que se indigna. para 100 y que haya 300. No. Porque para poder justamente resocializar, tenés que tratar con dignidad a las personas, ¿no? Es un principio básico, digamos. No, porque el preso te puedo decir, ¿usted quiere que yo cumpla la Constitución? Cumplan a ustedes. Que las cárceles no son... el castigo es privarlo de la libertad, no torturarlo en ambientes miserables, Totalmente. sucios. No, eso que genera más resentimiento, es probable que digamos. Sí. Mi padre visitaba la cárcel de Devoto hace muchos años. Y algunos presos salían, venían a mi casa. Mi papá un día se dio cuenta que no estaba bien, porque a mi hermano y a mí, que tendríamos 10, 11 años, nos contaban cada cosa que nosotros no habíamos visto ni siquiera en la televisión, que no veíamos. Y una de las cosas que me acuerdo es contarme mi papá de lugares que uno duerme a la mañana y el otro duerme a la tarde y el otro duerme a la noche, porque no hay lugar, ¿no? Entonces esa persona tiene que salir enojada, tiene que salir con bronca, tiene que salir con ganas de matar a alguien, digamos, extrapolando la idea. Así que hay mucho por hacer. Me gustó que los otros días en un programa de Babi Chicopar se mencionó este tema, estaba Patricia Bullrich, y hablando, dice, los evangélicos se preocupan, les enseñan oficios. ¿Es verdad eso? ¿En el ambiente se reconoce eso? Sí, claro que se reconoce. Hay muchos grupos religiosos y creyentes que hacen una tarea encomiable, porque la salvación en muchos casos es personal, de uno a uno, digamos, ¿no? Porque en realidad están perdidos en sus vidas, ¿no? O solo recibieron castigos físicos o vejaciones desde muy chiquitos, ¿no? Entonces, recuperar ese sentido es importante para recuperar integralmente a la persona, con lo cual, mira, recuerdo cuando yo estudiaba en Estados Unidos, el gobierno de Clinton, el gobierno demócrata, hizo un estudio muy grande de cárceles en el sistema federal para ver cuál era el elemento que más se correlacionaba con la no reincidencia, con no volver a cometer delitos. Qué interesante. Y el elemento que más dio fue la conversión religiosa. Mira. Digamos que las personas tuvieran un nuevo sentido a sus vidas, digamos, ¿no? Lo cual no es casual que esas tareas en todo el mundo las lleven adelante pastores, curas, rabinos. Sí. Y es importante porque por ahí esas personas nunca tuvieron un sentido de trascendencia en sus vidas, una persona que les mire a los ojos, los tome la mano, ¿no? Lo único que reciben es violencia, digamos, ¿no? Eso no quiere decir justificar sus acciones, digamos. No. En una sociedad donde las personas adultas tenemos que sernos responsables de nuestros actos, ¿no? Entonces, y es importante que eso sea así, porque si no caemos también en el mal llamado garantismo, que dice, bueno, como tuvieron todas estas privaciones, no podemos detenerlos, ¿no? No. No, porque rompemos el principio básico de convivencia que tenemos en la sociedad, digamos. No, es más que eso, es un principio bíblico, ¿viste? Lo voy a decir, va a sonar mal, ¿no? El que las hace las paga. Porque el mensaje del Evangelio, justamente, es la noticia de que alguien vino a pagar por el delito que yo había cometido, la deuda que yo había acumulado. Y Jesús vino y pagó el precio, entonces yo puedo aceptar esa expiación sustitutoria. Ese es el mensaje del cristianismo. O sea, alguien tiene que pagar. Me hiciste acordar, al referirte a ese trabajo allí en Estados Unidos, que leí un artículo de alguien que visitó una cárcel y le dijo, era la época del Día de la Madre, dice, ¿cuántos de ustedes quieren escribir una carta a la madre? Les traigo tarjetas del Día de la Madre para que la llenen. Llevó 100 tarjetas y
hubiera llevado 1000 y se lo hubieran sacado de la mano. Entonces dice, se me ocurre, el Día del Padre. Entonces fue el Día del Padre con 1000 tarjetas y lo ofreció. Vinieron 4 o 5 a pedir. La ausencia de los padres en la familia es una catástrofe, es una catástrofe. Por eso esta ideología que algunos gobiernos promueven y algunos candidatos a presidente miran para otro lado, esta ideología que viene a destruir la familia, lo que va a producir es jóvenes, niños, jóvenes y adultos sin conciencia, sin la idea de familia, de un padre en casa. Y el padre y la madre, esto está también ya probado hasta por psicólogos, no es que tenemos que hablar, no se puede hablar de la fe, pero desde la psicología, digamos, sí, cumplen roles, sobre todo en la adolescencia, que es donde uno crea los sistemas de control, digamos, las inhibiciones más fundamentales en términos de comportamiento. Y sobre todo en el hombre, cuando falta la figura paterna en esos años donde va moldeando su carácter y su toma de decisiones, es tremenda. Por eso muchos chicos jóvenes que carecen de la figura paterna se juntan en organizaciones de muchos hombres para buscar un líder y demás. Cuando es buena puede ser un club de fútbol, un club de rugby, cuando es mala es una bandita en el barrio, digamos, que sale a robar, a delinquir y demás. Y si hay droga en el medio, por ahí esas conductas se empeoran, digamos, ¿no? Por eso es muy importante el núcleo familiar como un núcleo de contención y tenemos que sostenerlo. Y es lo que ha sostenido Argentina en buena medida ante tantas crisis, ¿no? Que la familia y no. Familia. Y me parece bien que peleemos por darle ese lugar de importancia a nuestra sociedad. ¿Vos tenés acceso a los jueces o no podés hablar con ellos? No, como ministro de Justicia también hablo con jueces, fiscales, defensores, sí, me toca hablar con ellos. Pero no le podés dar órdenes. No, por supuesto, la justicia es independiente. Sí trabajamos mucho con los fiscales en investigaciones, claro. Sobre todo con el crimen organizado, porque ahí en la Ciudad de Buenos Aires hay lo que se llaman fiscalías especializadas en narcomenudeo, en delitos económicos, en delitos cibernéticos, que son los que más han crecido, los delitos por internet. Hoy te roban a vos desde el banco, te hacen estafas y demás. A través del ciber trabajamos mucho en eso para detener y para evitar ese tipo de delitos. Y eso se hace muy en conjunto. La Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema que se llama acusatorio, donde el que dirige la investigación es el fiscal. Con lo cual hay que coordinar mucha tarea de fiscales, policías, para ser eficaces en esa tarea. ¿El fiscal sí puede darle órdenes a un jefe de policía? Claro, le da órdenes en todos los términos de investigación. Cuando son órdenes restrictivas de libertad, es que interviene ese juez. Cuando te afecta algún derecho individual, vos tenés que allanar una casa, detener a una persona, el que da la orden es el juez. Pero las órdenes de investigación, en la Ciudad de Buenos Aires las determina el fiscal, digamos, ¿no? Claro, tu trato tiene que ser muy fluido, ¿no? Tenemos una buena relación con el Procurador General, trabajamos, como digo, con estas fiscalías especializadas, trabajamos el tema armas, el tema drogas, el tema femicidios, los temas de delitos por internet, digamos, ¿no? Y de esa manera vamos consiguiendo resultados y además trabajando en investigación, no chocándonos los problemas, no llevándonos con la panza, sino tratando de investigar, bueno, quiénes son las bandas que hay detrás de estos problemas y tratando de agarrar las cabezas de las mismas. Vos estás muy relacionado, sos parte del PRO, ¿no? Sí, uno de los fundadores. Sí. Me acuerdo, tu papá me llamó por teléfono y me dice, Juan Pablo dice, ¿podés hacer una reunión con los pastores de Capital? Porque Eugenio está trabajando con Mauricio Macri, ¿no? Y yo digo, no, pero para un solo candidato no. Me llama la secretaria de cultos de la Ciudad de Buenos Aires y me dice, Aníbal Ibarra quiere una reunión pastoral. Bingo. Y entonces hice una reunión en un hotel. No sé si te acordás, en subsuelo. No debe estar prohibido. Un ambiente, una salida de una escalerita y una puertita así. Ahora pienso, debe estar absolutamente eso penado por ese permiso. Entonces llegaste vos con Mauricio y yo presidía y hablé de tu papá, ¿no? Y yo mucho no te conocía, entonces digo, es un acto de respeto y de gratitud a
a Raúl Horacio Bursaco darle la chance a Eugenio, y Aníbal Ibarra se fue a una reunión y falló. Así que el único invitado fue Mauricio Macri y vos, ¿no? Bueno, tuvimos una reunión, cada uno votó lo que quiso y Mauricio perdió la elección, ¿no? Fue la única que perdió en la Ciudad de Buenos Aires. Después no perdió ninguna más. No perdió ninguna más. Tenía que haber ido a visitar más a Villa Lugano. Antes del balotaje. Sí. Bueno, es otra cosa que sabemos lo que... Aparte en ese momento el presidente que era Néstor Kirchner jugó fuerte para Aníbal Ibarra. Ajá. Todavía Kirchnerismo no había mostrado todas sus facetas, digamos. Pero no viene mal perder. No. Uno crece también, aprende de las derrotas, digamos, y de los errores, ¿no? Claro que sí. Hoy fui al odontólogo con mi esposa. Es como el fútbol, ¿no? Uno Claro. aprende también de las derrotas, ¿no? Y él es hincha de Boca, ¿viste? Entonces yo le digo el domingo, cueste lo que cueste, y él me dice, no es un superclásico, me dice. Este es un diálogo de futbolero de Buenos Aires, de la Argentina, ¿eh? No es un clásico, después del 2011, ya no es más clásico, ¿viste? Sí, tiene razón, después del 2018 tampoco. Pero es cierto, mira lo que te digo, ¿no? Que a River le vino bien, salió fortalecido. Mirá lo que te digo, la identidad de la hinchada es mucho más sólida, más fuerte, después de haber pasado la vergüenza más grande, inolvidable, el dolor de habernos ido a la B. Porque a veces las pruebas, las dificultades Templan. Sí, claro que sí. En el caso tuyo, ¿qué dificultad templó tu carácter? A ver, yo tuve desde muy chiquito muchas responsabilidades grandes y cuando uno es joven, a veces un poco impetuoso y comete errores o se encuentra situaciones que lo sobrepasan a uno. Y lo que vos decís, te escuchaba y decía, es tal cual, digamos. Uno aprende mucho de los éxitos, pero aprende más de los errores, digamos, ¿no? Y de los momentos difíciles, ¿no? De ser, digamos, perseverante y resiliente, digamos, ¿no? Esa del 2003 fue muy fuerte. Nosotros pensábamos que íbamos a ganar, venían las encuestas bien y demás, y sin embargo, y fuimos mejores. Yo creo que nos preparó mejor para el 2007 para estar más preparados, más capacitados y hacer lo que ha sido estos 16 años de la Ciudad de Buenos Aires, que cambiaron El día y la noche, dramáticamente, sí, digamos, sí, ¿no? sí. La Ciudad de Buenos Aires era una ciudad que estaba muy venida abajo en infraestructura, se inundaba. Ahora damos todas estas cosas por hecho, ¿no? El Metrobús, las inundaciones. La inundación es de Juan B. Justo, es increíble. Ahí en Olazábal y por eso, Cabildo. Hicieron obras estructurales que hoy hacen esta ciudad tan hermosa y tan linda, digamos, en la cual todos los argentinos estamos orgullosos. Ahora, si lo pudimos hacer acá, ¿por qué no puedo hacerlo en el país? Sé que es más difícil. Creo que hemos aprendido a escuchar más a la gente de las provincias, digamos, ¿no? A veces tenemos mucha arrogancia los porteños y si bien yo soy bonaerense, digamos, hoy me estuve viviendo bastante en Río Negro también estos últimos meses y también he aprendido, sí, a que uno tiene que tener una mirada más abierta hacia el interior y aprender de las experiencias. Hay cosas muy buenas que ocurren en el interior y que uno tiene que aprender de esas experiencias también, digamos. Cuando te ves en la foto, en los diarios, en la televisión, ¿el orgullo no te afecta? No, ¿Vos tenés la propensión a ser orgulloso, como yo? ¿Cómo todos trabajás con eso? Todos tenemos que trabajar con nuestro ego y con nuestro cosa para que no nos traicione, digamos, ¿no? No creérnosla, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es un trabajo, en mi caso, espiritual. Creo que uno tiene que estar mucho en oración y también con un buen psicólogo, digamos, ¿no? Te digo que lo que más me ayudó a mi psicólogo es a vencer la omnipotencia, a creer que todos podemos hacer todo y siempre ser exitosos. Y la verdad que no es así. La vida nos demuestra nuestras limitaciones humanas y nos enseña que trabajando en equipos se hacen las cosas mejor, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que seamos mejores personas y más eficaces en el trabajo. Alguien dijo, hay un Dios y no soy yo. Somos falibles, imperfectos, humanos. Imperfectos y con tendencia al egocentrismo, que es uno de los pecados, el primer pecado de los 7 que se mencionan allí en Proverbios capítulo 6. Dice, hay 6 cosas que Dios aborrece, en realidad 7, era un estilo
poético decir la cosa así. Son 2 y después te decían que son 3, eran 6 y 7. Y empieza con los ojos altivos, tipo que se cree que lo sabe todo, que todo lo puede todo. Y es bueno todas las noches. Además la omnipotencia lleva a la frustración, porque si uno cree que todo lo puede, cuando no puede... sí. Bueno, cierro el programa, porque se nos fue la hora. Le pido a la audiencia, cualquiera sea su ideología, cualquiera sea el lugar de donde usted nos esté mirando, ponga a Eugenio Bursaco en su lista de oración. Necesita mucha ayuda. Que Dios le dé sabiduría, le dé humildad y le cuide del mal. El Señor Jesús nos enseñó en su oración que podamos decir todos los días, Señor, líbranos del mal. Amén. Y esta oración que hacemos para nosotros también la podemos hacer para nuestros seres queridos y para aquellos que están en el gobierno. En este caso, mi amigo Horacio Bursaco, que en medio de su gestión se detuvo 1 hora para estar con nosotros. Gracias, Eugenio. La tengo con Horacio. Con papá. Gracias, Eugenio. No, Juan Pablo, gracias por invitarme. Siempre es un placer estar acá. Y hay gente que te dice por ahí que te vio por acá. Sí, por supuesto. Te viene el programa. La semana que viene va a ser una semana de alto puerta abierta. Muchos van a parar, taxistas, cosas. Mirá. Es increíble, sí. Bueno, tenés mucha audiencia. Y sabes que mucha en el interior también. Sí, mucha. La mayoría en el interior, sí. Gracias. De nada, Juan Pablo. Espero que te haya gustado el programa. Si usted no es de la ideología o no es del partido, acepte esta charla de 2 cristianos comprometidos que queremos lo mejor para nuestro país. Que tenga una buena noche y que Dios le bendiga. Hasta mañana.